Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos de nuevo. Vamos a tener nuestro estudio bíblico como todos los días. Hoy es jueves 4 de enero, vamos sumando días ya. Empezamos hace 3 días el año, ya vamos por el día cuarto. Bueno, pues el tiempo va a pasar volando, ya sabes. Y hoy vamos a seguir donde lo dejamos ayer, porque hacía mucho tiempo que no estudiábamos Éxodo. Y ayer nos quedamos así como a medias, estábamos hablando del tabernáculo y del arca del pacto, así que vamos a retomar donde lo dejamos ayer y así completamos un poquito más el tema. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, hermanos de todo el mundo, con la intención de aprender, de escuchar tu voz, de tener esa comunión unos con otros. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, somos tu remanente, somos conscientes de que tenemos que seguir esforzándonos, cambiando cosas, poner lo tuyo en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque son muchas cosas las que nos distraen y el tiempo nos falta. Pero sabemos que no podemos dejar de lo tuyo a un lado. Lo tuyo debería ser lo primero y después lo demás. Así que ayúdanos a tomar conciencia y a tener la sabiduría de administrar nuestro tiempo. Ahora hemos escogido estar aquí para escuchar tu voz, tu palabra. Y hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, hay muchas cosas que nos ocupan, pero queremos pararnos en nuestro ajetreo y escuchar qué es lo que tienes que decirnos. Por eso buscamos tu dirección, te pedimos que nos guíes, que nos dirijas y ayúdanos en todo. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos que estáis ya ahí conectados en el chat en directo, a ver quién escribió por aquí. Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo a la distancia. Beatriz, buenas noches, amado pastor y amados hermanos, Dios los bendiga, mi amada familia en Cristo Jesús, un abrazo, os amo en el Señor. Juan Bermudo, buenas noches, mis amados hermanitos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Ahí está Miguel Torres. Buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Qué bendición estar una vez en el estudio bíblico más. Dios lo bendiga generosamente, Pastor Víctor, por ese esfuerzo de compartirlo siempre. Yaricatu y Rafa, hola, Pastor Víctor. Saludos a todos mis hermanos y hermanas y bendiciones para todos. Isabela Jazmín, buenas noches, Pastor y familia. Y Benito Merideño dice buenas noches a todos mis hermanos. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y Fabiana dice buenas noches, Pastor Víctor y todos los hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Bueno, pues me alegro de veros a todos, de que estéis ahí. Isabela Jazmín, ¿has saludado alguna vez? O no me suena, no sé si es la primera vez que escribes en el chat en directo, te conectas. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos a todos. Bendiciones. Vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 25. Habíamos comenzado a ver el versículo 10, 11 en adelante. Ahí vamos a ver. El arca del pacto. Ahí estamos. Sí, Isabela, ya sé que Isabela es. Pero es la primera vez que escribe en el chat en directo. Dice, sí, es la primera vez, soy la Isabela. Si es por la Isabela ya sabemos quién es. Isabela, qué bien que estés aquí. Una de nuestras jóvenes, jovencitas. Qué bueno, los jóvenes tenéis que escuchar la palabra de Dios, que ahí hay poder. Bien, Éxodo 25, recordamos versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud sería de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Algunos oyen el oro y dicen, wow, oro, 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 qué riqueza, ¿no? Bueno, ¿por qué aparece tanto oro en las cosas relacionadas con el Señor? La Nueva Jerusalén dice que las calles son de oro. Así las veía Juan, a lo mejor no es oro así como nosotros lo conocemos, pero Juan está viendo eso y le está recordando el oro y
¿Y por qué cuando Dios le mandó que construyese el arca tenía que estar recubierta de oro? Bueno, el oro representa en la Biblia la pureza. El oro no se corrompe con el tiempo. Hay metales que con el tiempo se oxidan, el hierro, el bronce, el acero, con el tiempo, todo es cuestión de tiempo, se deterioran, pero el oro no, el oro con el paso del tiempo sigue teniendo las mismas cualidades. Entonces ahí representa algo, todo eso. Recuerda que Dios le dijo a Moisés que construyese un santuario para mí, el tabernáculo. Y el primer objeto del tabernáculo, el primer utensilio dentro del tabernáculo va a ser el arca de la alianza o el arca del pacto. Este sería el artículo más importante del tabernáculo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde va a residir la misma presencia de Dios. Os voy a compartir imagen de una ilustración del tabernáculo. Si tenéis ocasión de poder mirar pantalla, a no ser que vayáis conduciendo, que estéis haciendo trabajos o eso mientras escucháis, pues podéis mirar ahí en la pantalla. Y hay muchas representaciones del tabernáculo en internet, puedes encontrar muchas ilustraciones. Pero esta es una de ellas. Como veis, ayer yo os lo explicaba así un poquito por encima. Había un recinto exterior que se levantaba con postes, y esos postes estaban unidos mediante una tela, una lona, que normalmente estaba hecha con pieles de animal, y entonces todo este recinto interior se llama el atrio. Era el lugar, la antesala del tabernáculo propiamente, que sería esta tienda que se ve aquí como una especie de tienda de campaña. En el atrio estaba el altar de bronce. En este altar se ofrecían sacrificios, y estaba el lavacro. Aquí en este dibujo han puesto fuente. Esto es el lavacro de bronce. Aquí en este lavacro los sacerdotes estaban justo en la puerta del tabernáculo, y aquí los sacerdotes se lavaban, se purificaban. Este lavacro, esta fuente, tenía ese significado, ese utensilio era para lavarse, o sea, simbólicamente se purificaban, se lavaban para poder entrar al lugar santísimo. Un detalle, el sumo sacerdote es el único que podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. En el lugar santo, que es esta primera dependencia que hay aquí, ahí podían entrar los sacerdotes a ministrar. En este lugar estaba la mesa de los panes, estaba el candelero, y estaba el altar del incienso. Todo eso estaba aquí en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, que es este espacio de aquí más interior, este estaba cerrado por una gruesa lona, un telón separaba este lugar del otro, el lugar santo del lugar santísimo, y como hemos dicho, ahí no podía entrar nadie, porque aquí en este dibujo veis que aquí arriba han puesto como una nube. Bueno, eso representa la presencia de Dios. La nube era la presencia de Dios que caía sobre el lugar santísimo, y todo el pueblo era consciente, ahí está Dios, Dios en medio de nosotros. Bueno, pues esto sería un dibujo más o menos de lo que es el tabernáculo. Aquí está la puerta, normalmente esta puerta está abierta. Aquí han dibujado en este dibujo, han puesto aquí unos postes también como tapando esto, pero normalmente esto estaba abierto, y en el atrio podría entrar cualquiera del pueblo, podría entrar aquí en el atrio. En el tabernáculo no, solamente los sacerdotes. Aquí en la mesa había 12 panes, representaban las 12 tribus de Israel. Y como este era un lugar solo para los sacerdotes, esos panes eran para alimentarse los sacerdotes. Hubo un episodio en los tiempos de David, en los que David con sus hombres venían de luchar contra sus enemigos y venían desfallecidos, sin haber comido nada, estaban agotadísimos, y llegaron a Jerusalén, llegaron a este lugar y no tenían para comer, y entonces se comieron estos panes. Y Dios no los castigó por ello. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Ayer hablábamos de que hay leyes que pueden ser relativas a la hora de cumplirse. Lo mencionábamos cuando el arca era transportada y se iba a caer, y justo antes de que se cayese,
pues resulta que ahí uno de los sacerdotes alargó la mano para impedir que se cayese y esta persona murió en el momento. Eso lo estábamos leyendo ayer ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Este hombre se llamaba Zuda, y cuando Zuda alargó la mano y tocó el arca, murió. Pero Dios les había dicho, no toquéis el arca. ¿Por qué? Porque esa es la presencia de Dios. A Dios no se le puede tocar con este cuerpo mortal. Eso es lo que representa. La santidad de Dios es más grande de lo que nosotros podríamos soportar al estar en su presencia. Entonces no se podría tocar. La presencia de Dios marca una gran diferencia entre nosotros que somos pecadores y Dios que es puro. Ayer estábamos hablando, ¿qué representa el arca de la alianza? El arca del pacto o de la alianza, nota que pacto y alianza son sinónimos y bueno, eso ya te sugiere lo que significa. Recuerda que Dios hizo un pacto con su pueblo. En primer lugar lo hizo con Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham fue el hombre que Dios escogió de entre todos los hombres de la tierra para que de su descendencia pudiese salir este pueblo, un pueblo escogido por Dios. Entonces ya con Abraham Dios estableció ese pacto. Al principio solo tienes en Génesis capítulo 12. Al principio, en ese pacto, Dios le prometió a Abraham 3 cosas fundamentales. Que tendría una gran descendencia, que él les daría una tierra para que se estableciesen como pueblo y que en el futuro de su descendencia vendría la bendición, vendría Jesucristo, una simiente, dijo allí Dios, la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se cumplió en Jesucristo. Entonces, el pacto ya está establecido. Esa es la parte que Dios ha prometido hacer. Hay 2 partes. La otra parte que tiene que hacer, obediencia a Dios. Dejarse guiar por Dios. Es lógico, es fundamental. Dios es el Señor, Dios es Dios, es el Creador. Entonces, si ellos aceptan las condiciones del pacto, Dios les quiere bendecir. Para recibir la bendición tenéis que estar dispuestos a recibirla según las condiciones que Dios ha establecido. Entonces el arca del pacto o el arca de la alianza ya dice lo que eso significa. Representa el pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Y en ese pacto Dios prometía bendecirlos y hacer de ellos una gran nación. Entonces el arca siempre va a ser señal de este pacto, va a representar de una forma visual la promesa de Dios a su pueblo y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Él dijo, yo estaré con vosotros siempre, yo os bendeciré. Y ellos cada vez que veían el arca sabían que Dios estaba ahí para cumplir lo que Él había prometido. Dijimos también representa la presencia y por lo tanto el poder de Dios. Parece que el arca se convirtió en una especie de arma de guerra. Cuando Israel salía a la batalla, entonces sus enemigos, solo porque el arca de la alianza estaba allí, morían, o sea, les vencía. En una ocasión, los filisteos secuestraron el arca y al poco de tenerla se la quitaron de encima, se la dieron por allí a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque el arca les provocaban enfermedades y mortandad en medio del pueblo. Claro, los filisteos, los enemigos de Dios, no podían tener la presencia de Dios en medio de ellos porque ellos eran los enemigos de Dios, eran los enemigos de Israel. Y entonces el arca les causaba mal, les causaba daño. Se ha especulado mucho, se ha hablado mucho de que qué podía ser el arca que provocaba esa mortandad entre sus enemigos, los enemigos de Israel. Y tú ya sabes que en el mundo se quieren buscar explicaciones para todo. Entonces se ha dicho de todo, desde que el arca era un artefacto radioactivo y por eso entre los filisteos les provocaba llagas y enfermedades y cosas, pero lógicamente eso no es así, no tiene sentido, porque si hubiese sido un artefacto radioactivo,
en medio de Israel habría provocado el mismo daño. Y no, o sea, el daño se lo provocaba a los enemigos de Israel. Y era simplemente por este detalle, porque ahí estaba la presencia de Dios, y en el pacto que Dios hizo con su pueblo, Él prometió defenderles de sus enemigos. Los enemigos trataban de destruir a Israel, Dios los protegía. Entonces, el arca también representa el carácter de Dios, el contenido del arca. Ayer ya estábamos apuntando algunas de estas cosas. Bueno, ahí estaba la ley, es algo que Dios ha transmitido a su pueblo porque busca un pueblo santo. El maná, eso habla de la provisión de Dios para nosotros todos los días. Y también la vara de Aarón que reverdeció. O sea, Dios nos llama para servirle. Eso es lo que significaba el arca y su contenido. Y para nosotros hoy en día, ¿qué representa el arca? ¿Qué significado tiene? ¿Hay alguna relevancia para nosotros? Bueno, como dijimos, yo también ayer apuntaba un poquito eso. A día de hoy, el arca de la alianza no se sabe dónde está. No sabemos. Pero la importancia del arca permanece, porque recuerda, el arca representaba el pacto que Dios había hecho. Y ese pacto se cumplió en Jesucristo. Lo último que se prometió tuvo cumplimiento en Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y eso se está cumpliendo hoy en día. Así que aunque el arca visualmente no esté, y la presencia de Dios ya no está en el arca, pero el significado que tuvo y el recordatorio para el pueblo sigue estando vigente, solo que ya no necesitamos contemplar el arca, ahora tenemos otros recursos, otros medios. La propia Iglesia actualmente es el recordatorio de que Dios está cumpliendo todavía a día de hoy lo que le prometió a Abraham. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, por ejemplo, él habla y dice que todos los que hemos creído en Jesucristo también somos descendientes de Abraham, porque a él se le dijo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. En el linaje de Abraham te será llamado pueblo, de todas las tribus, lenguas y naciones. Entonces de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Todo eso está muy extendido, esa enseñanza está muy extendida en la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces el arca todavía es lo que significó, todavía está vigente. Es el recordatorio de que Dios todavía está presente entre su pueblo y su poder todavía está obrando en el mundo. ¿El contenido del arca es relevante? Sí, claro. La ley está vigente, ayer también lo dijimos. Jesús no vino a abrogar la ley, a quitarla, sino a cumplirla, y él obedeció todo lo que la ley decía. La ley no es un buen camino para llegar a ser salvo, porque la ley dice que si pecas mueres. Pero gracias a la ley tomamos conciencia de que por nosotros mismos no nos podemos salvar, y entonces nos volcamos en Jesús y recurrimos a Él para obtener la salvación. El contenido del arca sigue vigente. La ley es para nosotros, la ley moral no ha pasado a un segundo plano, sigue la misma importancia. El maná, bueno, es un recordatorio de que el Señor nos provee. Jesús habló de eso muchas veces. No os afanéis por qué vestiréis o qué comeréis, bástase a cada día su propio afán. Mirad las aves del campo que no se afanan y los lirios que no se preocupan en vestirse, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? O sea, Jesús siempre nos enseñó de que Dios nos provee de lo que tenemos. Tú ocúpate de las cosas de Dios, Dios se ocupará de tus cosas. Y la vara de Aarón que reverdeció, ¿eso qué significa? Bueno, el servicio significa que Dios usa a hombres y a mujeres, Él utiliza a hijos suyos para el servicio, para las misiones que Él nos encomienda. Nuestra misión principal de la Iglesia hoy en día es predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces el arca de la alianza para nosotros hoy sigue siendo un recordatorio de la presencia, el poder y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de su pacto con su pueblo, y nosotros somos parte de ese pueblo. Para los judíos no, los judíos pensaron de que ellos tenían la exclusiva, pero a Abraham se le dijo, todas las naciones de la tierra, y nosotros formamos parte de esas naciones de la tierra. Claro, el significado sí que ha cambiado. Nosotros ya no vemos el arca de la alianza como ese objeto sagrado, porque eso perdió su significado
cuando Cristo vino a morir por nosotros. Lo que representaba, lo que significaba, sí, eso sigue vigente. Pero no, el arca de la alianza nos da igual que esté aparecida o no aparezca a nosotros, nos da igual al pueblo judío, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14, Hebreos 9, 11 al 14, vamos a leer ahí, Hebreos 11, Hebreos 9, del 11 al 14 hemos dicho. A ver, ahí lo tengo. Sí, vamos a leerlo. Bien. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, cuando Cristo vino a este mundo, cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él. Recuerda que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todo lo que ocurría en la antigüedad, todo eso dejó de ser, dejó de existir. ¿Por qué? Porque todo aquello era sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo vino, pues tuvo cumplimiento de todo eso. Entonces, ahora ya se cumplió todo lo que aquello anunciaba. Como dice ahí en Hebreos, la sangre de los machos cabríos y los becerros ahora ya no es necesaria, porque Cristo se entregó una vez y para siempre por nosotros. Él se hizo por nosotros maldición. Todos esos sacrificios y toda esa cantidad de derramamientos de sangre a través de los tiempos, todo eso tuvo su cumplimiento en Cristo. Entonces, ahora nosotros ya no tenemos la necesidad de estar ofreciendo esos sacrificios, porque Cristo se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. Ahora para nosotros ya tenemos la salvación, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Entonces el tabernáculo, bueno, ahora posteriormente fue el templo, recuerda, dejó de tener validez. Ahora ya para nosotros ya el tabernáculo ya no cuenta. Cuando Cristo murió en la cruz, ocurrieron varios fenómenos así sobrenaturales. Dice que algunas tumbas se abrieron y algunos de los que habían muerto resucitaron. Dice que todo se cubrió de tinieblas, hubo una especie de terremoto. Y otra de las cosas que ocurrió es que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto. El lugar santísimo quedó expuesto, quedó abierto. Los judíos, los sacerdotes entendieron que fue como una especie de accidente, después lo repusieron ellos, pero Dios hizo eso, demostrando que ese lugar quedaba abierto. Ahora dice que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y de esa manera obtuvo eterna redención. La redención ahora es eterna para nosotros. No hace falta volver a entrar a ese lugar con sangre. Cristo ya derramó su sangre por nosotros. ¿Dónde está el arca de la alianza hoy en día? Ni se sabe. No tenemos idea. Hay muchas teorías, pero no hay nada demostrado. Algunos dicen que está en Etiopía y que algunos judíos allí en Etiopía la tienen escondida, la tienen guardada. Otros dicen que está enterrada bajo el monte del templo. Ahí la escondieron los sacerdotes cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y le destruyó el templo, porque es la última referencia del arca en ese lugar. O sea, el arca estaba en el templo cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, mata a miles de judíos, destruye el templo y entonces saqueó el templo.
pero no se hace referencia al arca de la alianza. Entonces algunos creen, y ahí está la idea, de que cuando los sacerdotes vieron que Nabucodonosor entraba en Jerusalén y sabían que destruiría el templo, como el arca era el artefacto más preciado, la escondieron en el mismo lugar, en algunos túneles subterráneos que dice que había, y sellaron esos túneles, seguramente la enterraron. Algunos dicen que está ahí enterrada. De hecho, hay muchos esfuerzos arqueológicos en la zona del Monte del Templo buscando el arca. Lo que pasa es que hay ciertas dificultades porque en ese lugar hay algunas edificaciones musulmanas de las más importantes del mundo islámico en el mundo, y claro, ahí no se puede tocar, ¿no? Pero dicen que los judíos están en excavaciones subterráneas y están buscando. Otros dicen que Nabucodonosor se la llevó a Babilonia. Dicen, porque dice allí en el libro de Daniel que saqueó el templo y algunos de los objetos sagrados se los llevó a Babilonia y los profanó de esa manera. Es raro que no se mencione concretamente el arca de la alianza, porque como hemos dicho era el artículo más sagrado y más importante que había en el templo, y no hay ninguna referencia a ello. Entonces, bueno, fíjate que hay diferentes teorías, diferentes ideas de dónde puede estar el arca, pero a día de hoy oficialmente nadie sabe dónde está. Otros dicen que el gobierno israelí ya la encontró y la tienen escondida. Otros dicen que fue Indiana Jones. Bueno, eso es de una película, Indiana Jones y el arca perdida, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, pero oficialmente no sabemos nada del arca del pacto, que es curioso porque un artefacto tan importante, se han descubierto muchas cosas de la antigüedad y precisamente esta sigue en un lugar que nadie sabe. Si está en paradero desconocido, no sabemos dónde está. En principio debería aparecer, digo en principio, ¿por qué? Porque en Apocalipsis se habla de que cuando el anticristo reina en el mundo, dice que a la mitad de la semana y media hará cesar la ofrenda y el sacrificio. A día de hoy no hay ofrenda ni sacrificio. ¿A qué se refiere la ofrenda y el sacrificio? Al sacrificio que se hacía en el templo. A día de hoy no hay. ¿Por qué? Porque no hay templo. El templo fue destruido y no se ha podido reconstruir. Lo único que queda del templo son unas cuantas piedras que se llama el Muro de los Lamentos, que ni siquiera eran del templo, eran del muro de contención de la explanada donde estaba el templo construido. Entonces, a día de hoy no hay sacrificio, así que esa referencia de que el anticristo a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, hará cesar la ofrenda y el sacrificio, sugiere que cuando el anticristo reina en el mundo existirá el tercer templo, existirá el templo de Jerusalén y se hará sacrificio. Y si se hace sacrificio quiere decir que el arca de la alianza está ahí, porque ese sacrificio que una vez al año se hacía para derramar la sangre sobre la tapa del arca de la alianza, el propiciatorio. Entonces, parece que en algún momento aparecerá el arca, si no es que ya la tienen, ¿no? Y esos rumores que hay de que la tienen escondida y tal son ciertos. Bueno, podría ser. No sabemos, ¿no? Teorías de la conspiración hay muchas, desde que el Vaticano la tiene escondida en sus archivos secretos, en las catacumbas allí, en las galerías subterráneas que hay allí bajo el Vaticano, y bueno, hay muchas teorías, ¿no? De todo eso, pero no hay nada serio, nada fiable. Aquí en Éxodo 25, recuerda, ahí leímos hasta el versículo 22, porque ahí le dijo cómo tenía que estar construida el arca. Lo leímos todo, fíjate que dice el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es un poco más grande que la caja, que el arca en sí misma. Y como dice la palabra propiciatorio, o sea, es para propiciar, o sea, para favorecer por los pecados. En ese lugar, en el propiciatorio, donde se derramaba la sangre, era la tapa que había. Y sobre la tapa le dijo que hiciese 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio.
Bien, déjame que comentemos un momentito esto de los querubines. ¿Por qué? Bueno, porque tiene su importancia. Porque algunos de los que no creen en la Biblia utilizan estos textos para decir, mira, la Biblia se contradice. Dios se contradice a veces ahí en las explicaciones que da en la Biblia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Qué dijo Dios en los mandamientos? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Y los que no creen dicen, pues ahí había imágenes sobre el arca de la alianza. Pues no, que no se podían hacer imágenes de nada. Bien, pues tú qué le respondes a los que dicen eso. ¿Tú qué dices a eso? ¿Qué le explicarías a esta persona? Bueno, explícale un detalle. Cuando dijo Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, el énfasis está en la segunda parte. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Ahí está el énfasis. Claro, el hecho de ¿por qué Dios prohíbe que se hagan imágenes? Para que no las adoren. Esa es la intención, el mandamiento dice eso, no te hagas imágenes para adorarlas. Porque a lo largo de toda la historia de Israel, del tabernáculo y posteriormente del templo, el templo estaba adornado con muchas imágenes, pero no para que fuesen adoradas. Dices, bueno, y estos son imágenes de ángeles, ¿no? Los querubines. Bueno, mira, la palabra querub, que aquí aparece en este versículo, en estos versículos 18, 19, ahí aparece la palabra querub, esa es la palabra hebrea. Entonces, ¿qué es un querub? ¿Qué significa la palabra querubín? Mira, yo creo que en la Iglesia nos hemos desviado un poco de este significado. Es como que se hizo muy popular el hecho de decir los querubines son un tipo de ángeles. Y se ha quedado así con esa idea. Y a mí a veces me da así como cosa explicar esto, porque porque veo que casi todos los maestros y casi todo el mundo hablan de esto así como muy razonable, ¿no? Sí, porque los querubines, esta especie de ángeles. Y yo siempre he intentado entender eso, pero la Biblia no dice así. Recuerda, querub es una palabra hebrea de derivación incierta, pero que significa, literalmente significa figura imaginaria. Eso es lo que significa la palabra querub, querubín. Figura imaginaria. Pero dices, tenían forma de ángel, sí. Pero ¿qué significa querub? Es una figura imaginaria. O sea, es como una especie de ser alado que puede representar un ángel. Pero no es que los querubines sean una especie de ángeles. Es que un querub es una figura imaginaria, inanimada, no tiene vida. Por eso el mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Sería contradictorio el hecho de que Dios dijese no te hagas imágenes y después le diga a Moisés, hazte unas imágenes de unos ángeles. No, él le dijo, hazte imágenes de dos querubines, dos querubs, o sea, haz imágenes de figuras imaginarias. No estamos representando a nada en particular. Sí, hay una representación de ángeles adorando a Dios. Están con sus alas inclinadas, pero son figuras imaginarias, no te olvides de eso. No es que los querubines sean una especie de ángeles. Yo te estoy dando una explicación simple porque me reservo, porque en nuestro estudio de Apocalipsis, en breve, no dentro de muchos días, este es domingo y lunes, volvemos al estudio de Apocalipsis, vamos a dedicar uno o varios estudios a hablar de todo esto, de los ángeles, tipos de ángeles, qué dice la Biblia de los ángeles de los cielos, para intentar dejar más o menos claro un tema que genera confusión, porque veo que cada uno enseña lo que le parece, ¿no? Y lo explicaremos. Pero ya que aquí aparecen esos querubs sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio,
Pues déjame que te explique eso, que solo representaban que Dios merece ser adorado, pero no se intenta representar una especie de ángeles. Los ángeles son ángeles de los cielos. Cuando la Biblia habla de los ángeles de los cielos, se refiere a ellos como ángeles de los cielos. Vale, yo sé que alguno a lo mejor piensa y dice, bueno, y entonces cuando hay un texto que supuestamente está hablando de Satanás y dice tú, querubín, ángel, no sé qué, allí no se dice que Satanás era un querubín, no exactamente. Ya vamos a estudiar eso más en profundidad, iremos a los textos, veremos en el hebreo original lo que dice, porque si tenemos que hablar de Satanás como un ángel, fue un ángel caído, más que un querubín, lo que la Biblia enseña es que era un seraf. Un seraf, la Biblia habla de los serafs como serpientes de fuego, y a Satanás se le menciona como un seraf. Se mencionan serafines, serafs, en la presencia de Dios adorándole. O sea, todo eso lo vamos a hablar más extensamente porque con unos minutos no es suficiente, necesitamos dedicarle uno o varios estudios a todo ese tema. Pero solo así como un poco de aclaración para que en esta explicación de cómo era el Arca de la Alianza tengas en cuenta que lo que había sobre la tapa, sobre el propiciatorio, eran dos figuras imaginarias que representaban los ángeles de los cielos adorando a Dios, sí, pero eran figuras imaginarias. No eran en concreto un ángel en determinado, no, simplemente un objeto de decoración representando algo simbólico. En el templo había en cortinas y en vestiduras y eso, había imágenes de ángeles, representaban eso. De ahí que alguien puede preguntar hoy en día, bueno, si Dios dijo que no nos podíamos hacer imágenes de nada, ¿qué pasa si tú tienes un cuadro que representa a Jesucristo en la cruz, por ejemplo? ¿Eso es pecado? Bueno, pecado sería si tú te inclinas ante el cuadro y lo adoras, porque Dios busca a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no a uno que se postra delante de una imagen o delante de un cuadro. Ahora, tú puedes tener un cuadro de una escena bíblica, sea la que sea, y eso es arte que te representa, es una representación gráfica de algo que la Biblia te explica, como antes hemos visto, esa representación gráfica del tabernáculo. O sea, antes yo os he compartido, mira, ahora te comparto otra vez, y os he dicho, mira, esto es una representación gráfica del tabernáculo. Es una pintura que representa cómo era el tabernáculo. Si muchos artistas, pintores, en sus cuadros representaron escenas bíblicas, pero no con la intención de adorar al cuadro, sino como una representación visual de las escenas de la Biblia. Entonces eso no es pecado, no hay problema tener una imagen que representa una escena bíblica. Como no era un pecado tener una imagen de un ángel sobre el Arca de la Alianza o en la decoración del templo. Formaba parte de la decoración, eran objetos de decoración, en ningún caso se trataba de representar una figura exacta de algo que hubiese en los cielos. Para que te fijes en el detalle, había representaciones de ángeles de los cielos, pero nunca en el pueblo de Israel hubo ninguna representación de Dios. A Dios nunca se le representó de forma visual, no se hizo ninguna estatua de Él, ni pinturas de Él. ¿Por qué? Porque Dios sí que prohibía eso. O sea, no se puede hacer ninguna imagen de cosas exactas de los cielos con la intención de adorarlas, no se puede. Como objeto de adorno, los ángeles y eso sí, pero como figuras imaginarias, eso significa la palabra querub. Benito preguntaba, ¿y no puede ser que el arca simplemente haya desaparecido, que se haya destruido por lo que sea? Bueno, pues como he dicho antes, no tenemos la certeza de nada. Yo os he dicho que hay diferentes teorías. ¿Cabe la posibilidad de que se hubiese destruido? Hombre, puede ser, pero para destruir el arca por completo habría que haberlo hecho con la intención de destruirla. Habría que haber fundido el oro, porque tú sabes, como antes hemos dicho, que el oro permanece. Dice, bueno, podría estar dañada porque fue enterrada, hubo un derrumbe sobre ella. Sí, pero hablar de su destrucción total es extraño.
O sea, ningún artefacto así de la antigüedad, y siendo algo tan importante, era destruido a no ser que fuera intencionalmente. Y si hubiese sido así, habría referencias históricas de que el arca se destruyó fuera de la Biblia. Podría haber esas referencias, ¿no? Porque hubiese sido un acontecimiento notable, importante. Entonces, dentro de las posibilidades, esa es la que menos se baraja. O sea, nadie no se le da mucha importancia hasta el día en el que pueda ser usada. Bien, ha habido un pequeñito corte ahí, pero se ha restablecido rápido, así que seguimos por ahí hablando, que se recuperó rápido el corte. El tabernáculo, como hemos dicho, era una tienda móvil, transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario. Dios le dijo así: harás un santuario para mí. Y en ese santuario los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios, sus alabanzas a Dios. Se construyó el tabernáculo mientras el pueblo viajaba, peregrinaba por el desierto. Más tarde se construiría el templo y quedaría fijo en Jerusalén. Ya hemos hablado un poco de las partes del tabernáculo. Conforme avancemos en el estudio de Éxodo 25 y 26 en adelante, iremos viendo más detalles. Antes hemos dicho, el tabernáculo en sí mismo, ya hemos dicho, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Como Jesús hizo con nosotros, y Dios habitó entre nosotros. Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí lo dice en Mateo capítulo 1. La entrada, lo que yo antes os he dicho que es el atrio, bueno, pues podríamos decir que era símbolo también de la presencia de Dios, de Jesús mismo, podríamos decir, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El altar de bronce, os he dicho que era para los sacrificios. Toda esa sangre de esos machos cabríos que se sacrificaban representaban el sacrificio que un día haría Jesús por todos nosotros. Hemos visto que estaba el lavacro o la fuente, que era símbolo de la limpieza necesaria. Si buscamos un paralelismo, podríamos quizás ver algo relacionado con el bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano es símbolo de esa purificación que se hace en nuestras vidas cuando Cristo nos ha salvado. Allí en Juan 3:5 dice: te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero no es porque te bautizas que te salvas, sino lo que representaba el bautismo. La mesa de los panes, que os he dicho antes, eran 12 panes, representaban las 12 tribus, pero representaba la provisión de Dios para con su pueblo, porque durante esos 40 años que vagaron por el desierto, nunca les faltó el alimento. Y no te olvides también que en la Biblia el pan tiene varios significados, pero el propio Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. ¿Y qué significaba el candelabro, la lámpara, el candelero? Tenía 7 brazos y podríamos decir que también representa la luz de Dios en medio de su pueblo. Nuevamente Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En otro lugar Él nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. El altar de oro, el incensario, el altar del incienso, ¿qué representaba eso? Bueno, pues precisamente en Apocalipsis 8 llegaremos a ese pasaje donde dice que el incienso representaba las oraciones de los creyentes. Cuando se quemaba el incienso en ese lugar santo, los sacerdotes podían ver cómo el humo del incienso se levantaba hacia arriba y se iba para arriba. Eso representaba las oraciones de los creyentes, que cuando oramos, como el humo del incienso se iban para arriba así, pues a la presencia de Dios. O sea, todo, ves que tiene un significado, no estaba ahí porque sí, no eran rituales mágicos, era una representación de algo. El velo, ¿qué representaba? Os he dicho yo, el velo se rasgó de arriba abajo, pero no he dicho qué representa el velo. Era la separación. O sea, el velo representa la separación entre los hombres y Dios por culpa del pecado del hombre.
O sea, ese velo separaba, el pecado nos separa. Cuando Cristo murió se rasgó el velo. ¿Qué quiere decir? Que los pecados ya no son un impedimento. ¿Por qué? Porque Cristo paga por esos pecados, Él muere para que nuestros pecados se limpien. Y ahora nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Entonces la estructura exterior, el atrio, ahí está el altar de bronce, el lavacro, y después está el tabernáculo con el lugar santo, el lugar santísimo, y esos objetos, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelero. Bueno, hemos hecho un resumen ahí. Me vuelvo a Éxodo 25, vamos a leer un poquito más porque ahí tenéis explicado estas cosas que estamos mencionando. Harás asimismo una mesa, estoy leyendo en el versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera, de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Recuerda lo que antes dijimos, ¿eh? El oro está presente en todos estos utensilios, en todo el tabernáculo, después en el templo. ¿Por qué? Porque representa el oro, representa la pureza. Y donde está Dios todo es puro, todo es santo. Entonces ahí se da, como en todo lo anterior, las medidas exactas que tenía que tener la mesa y la forma exacta. Recuerda que Dios le dijo, hazlo todo según el modelo que yo te mostraré. Dios le mostró visualmente a Moisés cómo tenían que tener las formas cada uno de esos utensilios. También esta mesa, versículo 26, dice, le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. O sea, la mesa también fue diseñada una especie parecida al arca, con aros por las que pasaban las varas y podían transportar la mesa de esta manera de un lugar a otro. Debía ser transportada así. Y también dice sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, todos los objetos debían estar hechos de oro puro. Bueno, dices, madre mía, ¿no? Hay los platos, los vasos, todo de oro, ¿no? Bueno, representaban algo. Dios no busca la riqueza de este mundo. No te olvides nunca de eso. Existe un arca, el arca de Tito se llama, que es una representación tallada de esta mesa, como también del candelero de oro. La imagen del modelo es del templo de Herodes. O sea, en el templo de Herodes se hicieron algunos de estos utensilios que se quedaron preservados. El arca no, el arca de la alianza no estaba. Desapareció en el tiempo de Nabucodonosor. La mesa del pan de la preposición estaban 12 panes. Estaban asociados con las 12 tribus y representaban en cierta forma pues al mismo Dios, esa provisión diaria y la propia presencia de Dios. Esta mesa era siempre un símbolo de compañerismo, así el pueblo era recordado de la posibilidad de crear una comunión constante con Dios. Era como sentarse en el lugar santo a comer y ahí está Dios, al lado nuestro está su presencia, ¿no? Un escritor conocido, Cristiano Meyer, llama al pan de la preposición pan de la presencia, dice este escritor cristiano. Dice que el pan es necesario para la supervivencia y el vínculo era un recordatorio de que el compañerismo con Dios era muy necesario para el hombre, para la supervivencia. Si no estamos en comunión con Dios, pues no podemos tener vida. Literalmente, la palabra que aparece ahí cuando dice pan, el pan de la proposición, la palabra en el hebreo literalmente vendría a decir lechem panim, que significaría pan de 2 caras. Eso sería la traducción literal. ¿Por qué se llamaba así, pan de 2 caras?
porque se colocaban ante la presencia o rostro de Dios en el santuario. También dicen que es porque eran cuadrados. Ese es el modo en el que los judíos lo hacían. De acuerdo con Levítico 24, 5, 9, allí dice que el pan de la proposición era hecho con harina fina y se hacían 12 panes de estos, uno por cada tribu de Israel, eran puestos en esta mesa y eran rociados ligeramente con incienso. Y una vez a la semana se reemplazaban y los sacerdotes los podían comer. Después en el versículo 31 dice, y harás además un candelero de oro puro, labrado de martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro, y otro en el centro, 7. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo y una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central, ahí tienes el del centro, completaría el número 7, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro, de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, ahí están las instrucciones de Dios de cómo tenía que ser el tabernáculo y todos sus utensilios. Y fíjate los detalles, tiene que ser así, y le pones este adorno, y lo labras de esta madera. Y mira, o sea, le llama la atención Dios a Moisés. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aplicación sobre esto y nos despedimos. Cuando servimos a Dios no lo podemos hacer a nuestra manera. Solo existe la manera de Dios. Entonces, hazlo conforme a lo que Dios ha dicho que debe hacerse. No te inventes. Hazlo conforme a lo que Dios te muestre. ¿Dónde? En su palabra. Bueno, mis queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que nos tenemos que despedir por hoy. Mañana es viernes y os recuerdo que mañana viernes seguiremos a las 9 de la noche. El próximo viernes ya no, volveremos al horario de seminario, 6 de la tarde. Pero no este viernes, mañana, porque aún estamos con fiesta del seminario, así que lo vamos a hacer, como siempre, 9 de la noche. Si Dios quiere, ahí estaremos, nos veremos mañana y seguiremos estudiando la palabra de Dios. Un fuerte abrazo a todos, que Dios os bendiga, queridos hermanos, y si Dios quiere, ahí seguiremos un nuevo día. Mañana ya será 5 de enero. Un abrazo, hasta mañana.